Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 569 municipios en Colombia están en alerta ante fuerte ola invernal. Todos los departamentos que están influenciados por el Océano Pacífico hoy día están en alerta. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que con el calentamiento del agua del océano, pues lo que hace es que tengamos más lluvias en esos departamentos que son de la costa pacífica. Las lluvias se mantendrán hasta junio. 1.123 familias han sido afectadas por las tormentas y en este momento es latente la amenaza ante la posibilidad de nuevas crecientes súbitas de ríos, de arroyos desbordados, de inundaciones, de avalanchas, de vendavales y de nuevos derrumbes. Estamos también hoy para presentar unas soluciones de vivienda que, como lo hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses. La preocupación crece luego de que 33 personas murieran en el municipio de Rosas, Cauca, como consecuencia de un deslizamiento de tierra que sepultó 9 viviendas. Nosotros aquí estamos ahora en la espera de 6 familiares que todavía no los han entregado porque prácticamente los rescataron en horas de la tarde de ayer, en horas de la noche, y pues estamos aquí en la espera de los cuerpos para ya poderlo llevar para Rosas. En el momento me encuentro ya en medicina legal, esperando de unos cadáveres que hay que están irreconocibles, entonces dentro de ellos de pronto está mi hermano, entonces eso es lo que yo estoy esperando. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, siempre están los protagonistas de la noticia. El gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz Pavón, y el contralor delegado de Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, describen las consecuencias que deja la emergencia invernal en el departamento del Cauca y denuncian el incumplimiento de un contrato que fue firmado en el año 2015 y que tenía como obligación la construcción de 92 viviendas que hasta la fecha no han sido entregadas a las familias que viven en riesgo y que esperan ser reubicadas. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Bienvenidos. Comenzamos con la noticia. Es la ola invernal que enfrenta Colombia. Las víctimas mortales, que ya suman 78 personas, obviamente que le duelen al país entero, que tiene en duelo a Colombia. También los daños que ha generado y la preocupación ante el aumento de las lluvias que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, continuarán hasta la primera semana del mes de junio. Jefferson, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches. La noticia, lo que va corrido de abril, murieron 78 personas y 1.123 familias han resultado afectadas como consecuencia de tormentas eléctricas y derrumbes. Las comunidades que enfrentan mayores riesgos en este momento se encuentran en el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Santander y Cauca. En este último departamento, Claudia, 33 personas murieron el pasado domingo luego de que una luz de tierra cayera sobre sus viviendas en el Cerro El Broncazo. Una tragedia dolorosísima, una tragedia que tiene a todos los colombianos orando porque además este tipo de situaciones no se repitan. El punto clave de la noticia también es el gigantesco operativo de atención a las víctimas y damnificados por todo el país. Asciende a 9.284 familias desde el 1 de enero, cuando comenzaron las lluvias. De ellas, 1.404 familias han sufrido los estragos de la temporada de lluvias en estos 23 últimos días que llevamos del mes de abril. El punto clave de esta noticia: la Contraloría investiga el incumplimiento de una obra que fue contratada en el año 2015 con el objeto de entregar para agosto del año pasado 92 viviendas para reubicación de familias que precisamente viven en la zona de alto riesgo donde fue la tragedia, es decir, en el municipio de Rosas, en el departamento de Cauca, Claudia. Y pese a que las casas, ojo, debieron ser entregadas el pasado mes de agosto 2018, hasta la fecha los contratistas no han cumplido según el Fondo de Adaptación y los organismos de control, y pese a que ya les fue entregado el 37% del dinero de ese contrato de 5.068 millones de pesos, eso es más o menos $1.600.000,
El presidente Iván Duque, quien viajó a la zona a apoyar a las víctimas, llamó la atención sobre esta situación irregular y se comprometió a corregir todas las fallas y los compromisos incumplidos que dejó el anterior gobierno. Perdí a la mujer, a mi hija, la suegra, el cuñado, todos me los perdí. Estoy muy dolorosa. Por tercer día consecutivo, habitantes del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, esperaron impacientes la luz del día para empuñar una pica o una pala y buscar en un mar de lodo y palos a sus seres queridos. La palendra es algo demasiado duro, inexplicable. Yo quiero que ojalá el señor alcalde se ponga la mano en el pecho y nos ayude, nos colabore. Como Sandra, la mayoría sabía que las probabilidades de encontrarlos con vida eran casi nulas, pero la incertidumbre la volcó con premura a esa montaña que no resistió los embates del invierno y se vino abajo con las casas que habitaban sobre ella esa fatídica madrugada del domingo de Pascua. La casa fue la primera de arriba, la que se trajo y buscamos acá abajo porque hemos encontrado pertenencias de ellos acá. Fueron difíciles jornadas cargadas de dolorosos testimonios. Hay quienes perdieron a su padre, otros a sus hermanos. Hay quienes con impaciencia buscaban a sus hijos y hay quienes el barro les sepultó todo como a flor. No, habían varias casas, señora. Habían varias casas y entonces ellos vivían la suegra en una casa, mi prima en otra y con su familia. Por lo menos ayer encontramos a mi prima con el esposo y los 2 niños. Ya tarde salió cuando vino la maquinaria de Popayán porque hasta no había gente que nos ayudara. Son primos, son sobrinos, son nietos de mi primo, o sea, la cuñada, la suegra, o sea, es un total, una familia muy grande. La fuerza de la naturaleza también deja testimonios desgarradores como el de Gerardo Torres, quien perdió a 13 de sus seres queridos. Son 6 mujeres sobrinas y dos sobrinos hombres, más mis 2 hermanos son 10 y una bebecita de 3 años, también es sobrinita. Y mis 2 cuñadas, que es Deifa y la que le digo, Arminda. Usted sabe cómo una tragedia esta y con tanto familiar muerto es muy verdad. Es duro, yo no sé. Con el pasar de las horas fueron menos los desaparecidos que se convertían en fallecidos. Hasta el momento 32 cuerpos han sido hallados, cuerpos que luego son llevados a medicina legal en Popayán y a otro doloroso escenario, el Colegio Santa Teresita de Rosas Cauca, que se convirtió en sede de un velorio colectivo. Aquí, como en otras tragedias similares que han ocurrido en Colombia, la montaña no tiene la culpa. Esta es una tragedia que ya estaba anunciada. Ahora el mensaje es unámonos, y no solamente unámonos aquí en la tragedia, unámonos a prevenir tragedias. Sobrevivientes como Reinaldo Dorado, quien perdió a su esposa y a su hija en la tragedia, piden no ser olvidados. Aseguran que ya perdieron a sus seres queridos y que no están dispuestos a aportar más vidas en una nueva tragedia. Ya hace muchos años están reubicando y nada de nada. Pasan alcaldes tras alcaldes, a la hora de las políticas son los que van a reubicar y no hacen nada. Frente a estos testimonios, el gobierno anunció que las familias de Rosas Cauca en alto riesgo serán reubicadas con una partida de 3.100 millones de pesos que se destinarán a la construcción de 40 viviendas urbanas y 15 rurales. Situaciones muy dolorosas, situaciones de muchas familias afectadas por este derrumbe y bueno, Colombia entera está unida en este momento y obviamente la comunidad para terminar todo el rescate de los cuerpos, pero quiero resaltar, Jefferson, lo que dice el arzobispo de Popayán, Luis José Rueda.
unámonos para evitar las tragedias. En los inviernos o en las olas invernales, como se le llama la época de lluvias, en esta zona del hemisferio, pues siempre asistimos a este tipo de tragedias. Hay deslizamientos y muchas familias pierden todo, pierden su vivienda, lo poco que tienen, y como en este caso se pierden vidas. En este caso estamos hablando de 33 personas en un solo derrumbe. Ese es como el mensaje con el que queremos también comenzar con nuestros invitados en la noche de hoy. Esa invitación a unirnos para evitar tragedias. Esos son llamados también a todos los gobiernos para que cumplan con los compromisos de reubicación de las personas que no solamente están en estado de vulnerabilidad por su pobreza, sino por el lugar donde han establecido sus viviendas. Lo hablamos anteriormente, Claudia, lo cierto es que el cambio climático está ahí, la montaña está ahí, las lluvias van a continuar, lo ha dicho el IDEAN, y lo que plantea pues el párroco es eso, esa pregunta que nos hacemos todos, y es dónde está la prevención para que estas personas que viven en las laderas, en las cuencas de los ríos, pues no vivan más allí. Este tipo de situaciones y de tragedias no se repitan más de manera repetitiva en la historia de Colombia. Y con esta invitación a todos nuestros televidentes comenzamos con Ingrid Tovar en Rosas, Cauca. Ella ha estado desde ayer acompañando a todas esas familias que perdieron a un ser querido, que lo perdieron todo, y ese es el clamor que también se vive en la zona. Esto hay que evitarlo. Ingrid, usted que ha estado en estas últimas horas, que la vimos hoy al mediodía en el noticiero, en el Colegio Santa Teresita, en ese sepelio, en el último adiós, los compañeros de los niños, también las familias que estaban acompañando en ese sepelio colectivo, dándole el último adiós a sus seres queridos, pues escuchábamos el clamor de estas tragedias hay que evitarlas. ¿Qué dice la gente en este momento y exactamente dónde está usted ya hasta ahora? Hola Claudia, Jefferson, buenas tardes. Mire, yo los estoy saludando desde la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Esta iglesia paradójicamente pues fue quien recibió a esa gente dolorida, la gente triste el primer día de la tragedia, ese domingo de resurrección. Este fue el lugar donde ellos se reunieron, donde trataron de superar ese momento tan fuerte tras saber que había muchas personas sepultadas a pocos metros de este lugar, a escasos 10 minutos allí en la vereda Portachuelo. Por eso los estoy saludando desde este punto que es representativo y que ese primer día acogió a tantas personas. Mire, el llamado en este momento es de solidaridad, eso es lo que quieren las familias, solidaridad y apoyo, porque inicialmente lo que querían era que les ayudaran a buscar a sus familiares. Ya los seres queridos de casi todos están en los féretros, están en medicina legal, ya los tienen con ellos, pero ahora lo que dicen es que necesitan el abrazo solidario, el acompañamiento, el apoyo para poder mitigar de alguna manera el dolor que les ha producido la pérdida de sus seres queridos, pero también están pidiendo que no se vuelva a repetir esta tragedia. Piden que no quieren aportar más muertos, no quieren aportar más víctimas en un derrumbe, ni aquí ni en ninguna otra parte. Por eso hacen un llamado especial para que esas promesas que les hacen de reubicación de viviendas, no solamente que le hicieron a estas personas que fueron víctimas, sino a muchas más en todo el país, se les cumplan realmente. Supimos que precisamente ese edificio que estaban construyendo para la reubicación se quedó abandonado a solo 15 minutos del casco urbano de este lugar en el que nos encontramos, quedó en pie, en construcción, y nunca más se supo qué pasó con esas reubicaciones, y por eso las familias hacen el llamado. La otra frase que ha llamado la atención, Jefferson, es: esto no es culpa de la montaña. La montaña no es la culpable, ahí está la montaña tiene sus condiciones geológicas que con el agua, la lluvia que nadie puede evitar, cuando hay lluvia, y sobre todo también en estos países tropicales, como usted decía, con el cambio climático. Esa es la otra frase, y sobre todo, como resaltaba Ingrid hace pocos minutos, y también en la emisión del mediodía del noticiero de RCN, pues está la polémica de esas 95 familias que habían sido escogidas para que fueran reubicadas o sus casas construidas o reconstruidas, y es un contrato que hoy es el punto de la polémica para preguntarnos definitivamente, o para contestarnos la pregunta definitivamente de si esto se hubiera podido evitar, sí o no. Vamos a repasar en qué consistió esa polémica. Claudia, específicamente lo que muchos se preguntan hoy es si hace 3 años y medio fue suscrito un contrato entre el Fondo de Adaptación y un operador privado para la construcción de 92 viviendas, tal y como usted lo indicaba, Claudia, que precisamente servirían para reubicar a esas familias de Rosas, Cauca, que estaban en riesgo por un posible deslizamiento. Tras 2 suspensiones, 3 prórrogas y una modificación en el contrato, las casas debieron haber sido entregadas finalmente el pasado mes de agosto del año 2018, pero no fue así.
Este miércoles el contratista deberá acudir a una audiencia por incumplimiento y precisamente sobre eso en unos minutos estaremos hablando con uno de los contralores que estará presente en esa audiencia. Veamos este informe, Claudia. 95 familias elegibles para 95 viviendas en el municipio de Rosas, en el departamento de Cauca. Ese era el compromiso y así se firmó. Corría el mes de octubre del año 2015. El contrato número 157 fue suscrito por el Fondo Adaptación con la Sociedad Compañía Construcción y Diseño Codiseño Limitada cuando Juan Manuel Santos era el presidente de Colombia. El valor inicial del contrato 157 fue de 4.279.500.000 pesos. En dólares, al día de hoy, sería el equivalente de $1.345.000 aproximadamente. Esta era la obligación del contratista en un plazo máximo de 10 meses. Llevar a cabo la reubicación o reconstrucción en sitio de 95 viviendas en el municipio de Rosas, en el departamento de Cauca. Según este documento de los términos del contrato conocido por el programa La Noche, en el área rural el compromiso era reconstruir 7 y reubicar 86 viviendas y en el área urbana reubicar 2 para un total de 95. Luego hubo 2 suspensiones, 3 prórrogas y un ajuste en el contrato. El contratista además definió que 3 de las viviendas no eran aptas para construcción, por lo que la meta bajó a 92 viviendas. Posteriormente, en marzo de 2018, Codiseño Limitada requirió una adición de recursos para obras complementarias de saneamiento básico por valor de 788.810.221 pesos, lo que elevó la cifra del contrato a 5.068.310.121 pesos, al menos $1.593.000 aproximadamente. Las obras debían entregarse el 15 de agosto de 2018. Sin embargo, según la Contraloría General de la República, solo hay un avance de obra del 9,7%. Causa preocupación para la Contraloría General de la República que, a pesar que del contrato del Fondo de Adaptación se han realizado pagos por 1.875 millones de pesos a 31 de enero de 2019, cuenta con un avance presupuestal del 37% y no alcanza ni el 10% de avance de obra, y actualmente se encuentra suspendido y paralizadas las obras desde agosto de 2018. No obstante, el Fondo Adaptación estima que el proyecto llegó a un avance del 20%. La situación del proyecto era que tenía un contrato ya totalmente vencido, unas viviendas que no se concluyeron y un proyecto que andaba al 20%. Lo cierto es que a la fecha, es decir, 3 años y medio después, no se ha entregado ni una sola de las 92 viviendas que esperan familias que continúan viviendo en zonas de alto riesgo. Cuando se identificó al comienzo de nuestro gobierno esa situación, pues eso nos ha permitido denunciar el mal comportamiento del contratista y rápidamente con el Fondo de Adaptación empezar en los próximos meses ese proyecto de 92 viviendas. Luis Carlos Pineda es el contralor delegado para la participación ciudadana y es el encargado de hacerle seguimiento especial a este contrato de reubicación de viviendas en Rosas, Cauca, ese contrato que se firmó en el 2015. Contralor Luis Carlos Pineda, bienvenido al programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Claudia, muy buenas noches. Jefferson, buenas noches. Buenas Aquí noches, pues atento a las inquietudes. Son muchas, contralor delegado. La primera es: muchos se han atrevido a decir que esta tragedia, es decir, que estos muertos, no el deslizamiento de la montaña, pero que estos muertos se hubieran podido evitar seguramente si esta contratación se hubiera cumplido. Todavía no hay pruebas suficientes para decir que los adjudicatarios son exactamente las víctimas o las familias que perdieron sus casas y que hoy están diciéndole adiós a 32 seres queridos. ¿Usted cree que esto se hubiera podido evitar con el cumplimiento del contrato que usted investiga? Pues Claudia, precisamente estamos en estas averiguaciones, ¿no? Sin embargo, pues es un contrato significativo, eran 92 soluciones de vivienda. 92 soluciones de vivienda que obviamente son de alto significado para los habitantes y pues creo que aportarían bastante a quienes lo estaban necesitando y pues obviamente a aquellos de los cuales se predicó esta tragedia, ¿no? Pues sí, causa preocupación para la Contraloría General en el sentido de que se presenta, según los informes, un 9.7 de avance de ejecución del contrato. Se han realizado pues ya unos pagos.
pero a la fecha, digamos, ya han pasado más de 4 años y pues, como lo dicen, no se ha presentado ninguna solución de vivienda, ¿no? Entonces, digamos que sí es un contrato que obviamente impacta dentro de las necesidades de la población y pues en esto estamos, en esas averiguaciones. Contralor, como usted bien lo indica, este contrato fue firmado hace más de 3 años, el 28 de octubre del año 2015. Estaba programado para ser ejecutado en 10 meses y hasta el día de hoy el avance de la obra no llega ni siquiera al 10%. ¿Qué dicen los responsables, los contratistas? ¿Qué explicación les han entregado a ustedes? Tenemos información, inclusive mañana tenemos una audiencia de incumplimiento en la cual la Contraloría pues va a estar presente desde sus competencias con el propósito de también establecer cuáles son las situaciones, los antecedentes, las causas del por qué. Primero, un contrato que estaba previsto para 10 meses ha tenido pues tantas alteraciones, modificaciones, prórrogas, adiciones y pues a la fecha está suspendido, no se ha entregado ninguna solución de vivienda y pues inicialmente este contrato tenía que responder a los temas de la ola invernal del año 2010 y 2011. O sea, no estamos hablando solamente del cumplimiento del contrato, que es del año 2015, sino también de un contrato que estaba previsto para atender unas eventualidades del año 2010 y 2011. Y para entonces, lo que nace el Fondo de Adaptación, pues, Contralor. Es un contrato que impacta bastante. Claro, y para eso nace el Fondo de Adaptación, precisamente para atender toda esa tragedia que vivimos del 2010 al 2011, que dejó miles de damnificados en Colombia y que necesitaban una atención integral urgente, empezando por la vivienda y por ciertas obras de infraestructura básicas. Claro, inclusive esto pues estamos hablando de ya hace bastantes años y obviamente pues desde el 2010-2011 ya tenían previsto pues una serie de actuaciones desde el Fondo de Adaptación. Esta contratación se da 3-4 años después de la ola invernal del 2010-2011 y este contrato ya va para cumplir 4 años sin un cumplimiento real del objeto contractual. Entonces, por tanto, sí hay una preocupación significativa y en eso es lo que estamos pendientes también nosotros de averiguar cuáles son las causas del por qué no se ha entregado ni una sola solución de vivienda, ¿no? Y frente a esa investigación que adelantan ustedes y en su cabeza Luis Carlos Pineda, porque es el contralor delegado para esto, para estos temas, ¿cuáles son las principales irregularidades o indicios de irregularidades que ustedes han encontrado? Hasta el momento pues tenemos que si hay tantas alteraciones dentro del contrato, pues presuntamente hay unas situaciones que tienen que ver con la planeación contractual, ¿no? Obviamente si estamos hablando de unas adiciones, pues tenían que tenerse previstas desde un inicio, ¿no? Aquí se realiza un tema de especial seguimiento al sector vivienda, que es uno de los sectores que tiene el Fondo de Adaptación y por tanto pues estamos estableciendo cuáles son las vulneraciones que se han dado frente a este particular. Digamos que tenemos ya unas presunciones relacionadas con el principio de planeación que tenía que atenderse y pues digamos que ya es mucho tiempo para un contrato que tenía un plazo inicial de 10 meses, ¿no? 10 meses que ya estamos redundando en 4 años, posiblemente 48 meses, entonces por lo tanto necesitamos establecer mañana en esa audiencia de incumplimiento o conocer las causas de por qué el contratista no ha podido llegar a un adecuado cumplimiento, ¿no? Contralor, 10 meses para 95 viviendas como pues, se estableció en el 2015, ya luego por las modificaciones quedaron 92 viviendas. ¿Es suficiente tiempo? ¿10 meses? Eso está por establecerse. Si se estaba previendo por 10 meses, pues se daba sobre la base de unos estudios previos y unos estudios técnicos. Sin embargo, ya el tiempo es demasiado. Ya desbordar esa medida de los 10 meses, ya pasar por años, ya pasar por tantas modificaciones, por adiciones, pues genera una inquietud bastante alta y obviamente pues tenemos que establecer adecuadamente cuáles son las causas que no han permitido, sin embargo, cumplir dentro de estos 10 meses o por lo menos en agosto del 2018, como se tenía previsto, la entrega de estas viviendas, ¿no? Entonces, digamos que sí hay unas variaciones, unas alteraciones que son evidentes tanto en los pagos, en los tiempos, en las modificaciones que invitan a estar pendientes de este ejercicio, por lo menos mirar qué responsabilidades existen al respecto, por lo menos desde nuestro caso en la Contraloría General de la República, desde la índole fiscal, ¿no? Sí. Claro, Contralor, de índole fiscal son las responsabilidades que ustedes están indagando, pero acá estamos hablando de vidas humanas y de daños irreparables. Desde la perspectiva penal, ¿qué responsabilidad tendrían esos contratistas por no haber construido estas casas que claramente hubieran podido salvar vidas?
Jefferson, obviamente, pues yo lo hablo desde la competencia de la Contraloría. Estamos aquí realizando la verificación de la adecuada inversión de los recursos públicos. Es un contrato que ya va en los 5.068 millones de pesos. Entonces es significativo. Ya si se encuentran unas índoles tanto disciplinarias como penales, pues serán trasladadas a las autoridades competentes. Pero, sin embargo, pues estamos en esas averiguaciones y pues tendremos que dar los traslados respectivos, como también las respectivas medidas de trabajo con las distintas entidades para ver qué pasó, cuáles son los responsables desde las distintas competencias que se asumen. En este caso, pues ya se han realizado unos pagos casi que por 1.800 millones de pesos. Se está verificando que efectivamente no hay un adecuado manejo del recurso público y pues eso debemos mirarlo porque obviamente esta situación afecta en la vida de las personas, como lo vemos, una tragedia que es lamentable y una situación que es lamentable para la ciudadanía. Contralor Pineda, en caso de que alguno de los afectados, una familia afectada con una víctima mortal, coincida con que era beneficiaria de una de estas casas, estamos a la espera de los datos, del cruce de la información, de la entrega de los datos muy tristes de medicina legal con las identidades y con los nombres. En caso de que coincida de que una de estas personas fuera beneficiaria y perdió la vida o su familiar perdió la vida, ¿entra irresponsabilidad penal y estarían ustedes compulsando esas copias? Claro, evidentemente. Estamos en esas averiguaciones. Obviamente tendrán que responder las autoridades porque posiblemente se presentan esas coincidencias, pues son personas que estaban esperando estas soluciones de vivienda desde hace 4 o 5 años, posiblemente como lo veíamos con los antecedentes de la ola invernal desde hace muchísimos años, y pues obviamente esto genera un impacto y es una causa fundamental que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? De los habitantes del municipio. Claro. Sí, obviamente tendrán que hacer los traslados respectivos. Contralor delegado para la participación ciudadana, le pido que nos acompañe un segundo porque volvemos a Rosas. Ahí está Ingrid Tobar, la periodista de Noticias RCN y NTN 24, hablando con el párroco Jorge Alirio Méndez. Y es importante escuchar también cuál es la perspectiva de esa persona tan importante para la comunidad como es el párroco sobre este tema del que estamos hablando y sobre la responsabilidad que finalmente tiene un Estado en estos casos de las tragedias que posiblemente se pueden evitar si las personas vulnerables están ubicadas o hay soluciones de vivienda y habitacionales en lugares que no tengan riesgos frente a los desastres naturales. Ingrid. Claudia, es que como ustedes lo dicen, esta tragedia no es la tragedia de Rosas, es la tragedia del país, porque realmente así como dejaron en visto, por decirlo de alguna manera, a esas personas para reubicar, pues son muchísimas de las familias en todo el país que seguramente están pasando por situaciones similares. Y antes de preguntarle sobre los temas litúrgicos de mañana al padre, le preguntamos buenas tardes, bienvenido al programa La Noche y cuéntenos desde ese punto de vista de ustedes de la iglesia, ese abandono en el que dicen las víctimas que quedaron porque los iban a reubicar, pero finalmente los dejaron en últimas en un espacio donde sabían que podían perder la vida. Muy buenas tardes a este medio de comunicación RCN. Sí, de esto hay muchas disertaciones acerca de este tema de reubicación y todo eso. Por ahora nosotros tenemos que, ya ha sucedido este caso, tenemos que pensar en la cristiana sepultura. Por eso mañana nuestra parroquia va a estar acompañada primero por nuestro arzobispo de nuestra arquidiócesis, Monseñor José Luis Rueda Aparicio. También estará el arzobispo auxiliar de Cali, el arzobispo de Tierra Adentro, el padre Jorge Ignacio Betrán y otro número de sacerdotes para consolar, para fortalecer a esta comunidad, a esta grey de aquí del municipio de Rosas, que lamentablemente a la madrugada de este domingo de resurrección tuvieron este inefable acontecimiento. Por eso pedimos a toda la comunidad y a estos medios tan importantes que difunden estas noticias para que también se unan y nos acompañen tanto espiritualmente como moralmente. Padre, le agradecemos muchísimo su acompañamiento, por supuesto, el programa La Noche, pero por supuesto a las familias que necesitan ese abrazo solidario. Y si todavía tengo un momento de tiempo, acaba de llegar aquí una familiar de las víctimas y nos acompaña por un instante. Señora, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Y bueno, primero cuéntenos sobre quiénes perdió en la tragedia.
Perdí, primero que todo, muy buenas noches. Perdí a la familia Chimborazo Macías y a la familia Macías Huaca. Y pues es un dolor muy grande. Le agradezco a todo el público que está aquí acompañándonos. Y es un dolor muy fuerte, muy grande. Mi señora, hablamos en el programa La Noche sobre la tragedia que se pudo evitar. Ustedes decían que se trataba de una tragedia anunciada. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esa reubicación que iban a tener, pero que hasta el momento no se había dado? No les dieron ninguna reubicación. Hacía muchos años que venían con eso que estaban afectados, que cada que llovía las casas se les inundaba de agua, pero nunca se hicieron presente, nunca las reubicaron de ahí y esperamos pues que ahora reubiquen el resto de mi familia que se queda allá para que lo saquen. Dicen que la montaña en la parte alta está fracturada, que eso ya lo sabían. ¿Ustedes a pesar de eso habían hecho el llamado? ¿Qué les habían dicho? Que sí, que ya los iban a reubicar, pero que nunca los reubicaron. Entonces esperamos que mis dos abuelos que tienen la casita allá que les quedó, pues que por favor los reubiquen, porque qué más se puede hacer, porque otra tragedia así no esperamos. Imagínense, ya tenemos 14 familiares y no han reubicado, no han hecho nada por mis dos abuelos, a ver a dónde los van a reubicar. Entonces esperamos eso. ¿Algunas de las víctimas de sus familias de pronto estaban en ese listado de personas que iban a ser reubicadas, iban a ser beneficiarias de esos apartamentos que nunca se terminaron? Sí. ¿Quiénes? Estaba mi mamá, me parece que estaba mi tía Gloria, mis abuelos y Gerardo y Elsie. Mi señora, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Nos solidarizamos con usted y con su familia. Pues es la visión desde las familias afectadas, desde las familias que perdieron a sus seres queridos aquí en esta tragedia de Rosas, Claudia. Ingrid, y muy valiosa la información que nos da la víctima. Contralor, por ellos es que vale la pena esta investigación que ustedes adelantan ahí en la delegada para la participación ciudadana. Fíjese que ella dice... pues afirma que su familia, su mamá, su tía Gloria, como lo decía, y Gerardo, su abuela, eran beneficiarios. Obviamente, pues eso hay que cotejarlo y ustedes tienen que dar, obviamente, todas las pruebas, pero fíjese que ahí tiene insumos, de todas maneras, para la investigación y por ello vale la pena lo que ustedes están haciendo, Contralor. No, muchas gracias, Claudia, y pues sí, valioso el aporte. Esperamos realizar esto lo más pronto posible porque 92 soluciones de vivienda, 92 posibilidades de reubicación tendrán mucho que ver con las situaciones planteadas. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos consultándole los avances de estas y otras investigaciones que tienen que ver con lo mismo. Muchísimas gracias, Contralor Luis Carlos Pineda. Gracias a ustedes. Muy amables. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Contralor. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Los invito a que continúen participando en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy nuestro hashtag es numeral Duelo por Invierno. Envíenos sus comentarios y más adelante los estaremos leyendo. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos, Claudia, con el gerente del Fondo de Adaptación. Estará respondiendo qué es lo que ha sucedido con este contrato y de qué manera están cruzando esas bases de datos. Si aquellos ciudadanos que fueron beneficiados con esas casas que les prometieron fueron los mismos que resultaron como víctimas mortales en esa tragedia de Rosas Cauca el pasado domingo. Jefferson, seguimos en este programa La Noche hablando sobre la tragedia que vive Colombia. 78 personas han muerto en lo que va corrido de abril por la ola invernal, por la ola de lluvias en estos meses y obviamente pues resaltando la tragedia de Rosas Cauca. 33 personas, 32 que ya pues han sido rescatadas y una que sigue desaparecida. 32 personas a las que ya se les ha dado una despedida definitiva. Siguen buscando a la otra persona desaparecida y toda la polémica por el contrato de 92 viviendas que tenían que ser entregadas precisamente en agosto del año pasado. Por eso, en Bogotá, Colombia, saludamos a Edgar Ortiz Pavón, él es el gerente del Fondo de Adaptación de Colombia. Mañana hay una audiencia sobre el tema de Rosas, lo hemos invitado porque el Fondo de Adaptación es la entidad encargada de dar soluciones de vivienda a los colombianos. Bienvenido. Es el encargado del Fondo de Adaptación Jefferson de dar solución de vivienda a los colombianos afectados por tragedias naturales. Vale la pena resaltar eso. Ahora sí le damos la bienvenida. Señor Edgar Ortiz Pavón. Buenas noches, Claudia. Buenas noches.
Bueno, la denuncia ha sido muy clara, señor gerente. Las casas que debían estar listas para agosto de 2018, el año pasado, según el contrato número 157 suscrito por el Fondo de Adaptación con la compañía Construcción y Diseño Limitada, cuando Juan Manuel Santos era el presidente de Colombia, pues según las denuncias de los organismos de control, pues no se cumplió o estaría en proceso de incumplimiento este contrato. Además tenía un objetivo que era muy claro, que era llevar a cabo la reubicación o reconstrucción de unas 95 viviendas en el municipio de Rosas. ¿Qué pasó? Porque las casas no estuvieron listas el 15 de agosto del año pasado, del 2018, señor gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvieron listas las casas? El antecedente del contrato es un contrato firmado en octubre del año 2015, sí, con un plazo de 1 año. Es decir, que el plazo contractual era a entregar las viviendas en noviembre del año 2016. La administración de turno en ese momento consideró que el contrato no se estaba cumpliendo, prorrogaron el contrato durante 3 ocasiones por 18 meses más, y en esos 18 meses que nos daban a agosto del año 2018, tampoco el contratista cumplió. Allí, en ese momento, hubo cambio de gobierno. Nosotros entramos aquí al fondo y tomamos el fondo el 17 de octubre del año 2018, y al encontrar esta situación inmediatamente empezamos a actuar con un contrato ya vencido. Al estar vencido el contrato, inmediatamente lo que hacemos es sentar al interventor, que es GNC Ingeniería, para que nos diera el informe ya de incumplimiento, y con base en eso citar a una audiencia de incumplimiento que justo mañana 24 de abril a las 2:30 aquí en el Fondo de Adaptación estaremos sentados con el contratista, con el interventor y con la compañía de seguros, con el fin de buscarle una solución del proyecto, de tal manera que el Fondo de Adaptación pueda entrar nuevamente a retomar la obra y a recontratarla. Pero exactamente, señor gerente Edgar Ortiz, la audiencia sobre este tema que se va a hacer mañana, ¿en qué se va a enfocar? ¿Es para revocar el contrato o para obligar a la misma firma a que cumpla ese contrato? ¿Qué esperan ustedes? El contrato como tal tiene unos pasos a seguir una vez finalizado o terminado. Como este contrato se finalizó en agosto del año pasado y no se cumplió con el objeto contractual, entonces el Fondo de Adaptación como entidad contratante entra a ejecutar un proceso administrativo y jurídico que consiste en citar al contratista para que determine cómo se va a resarcir el daño económico que se le causó a la entidad y a la población beneficiada. Por eso también tenemos sentados a los de la compañía de seguros, porque ¿qué es lo que se va a ejecutar ahí básicamente? 2 acciones, una sanción que puede estar entre los 2.000 y 2.500 millones de pesos, y una póliza de garantía única que también se va a ejecutar con miras a ver si el constructor y la compañía de seguros llegan a un arreglo para que esta última continúe la obra y la finalice. Eso de la sanción entre 2.000 y 2.500 es clave, señor gerente. Según los datos que ha entregado el Fondo de Adaptación y la misma Contraloría, ya se le ha entregado al contratista más o menos un 30% del valor, de esos 5.000 millones de pesos. En esa audiencia, ¿qué se va a pedir exactamente mañana al contratista? ¿Es devolver ese 30% o ejecutarlos o ejecutar el pedazo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a pedir exactamente a ese contratista al que ya se le dio ese 30% o más del 30%? Básicamente nosotros entramos a aplicar la sanción, y la sanción es que se tienen que recuperar los dineros que se le entregaron como anticipo, y se le debe pedir también el daño, el perjuicio económico. Eso es lo que se va a pretender ahí. Y con la compañía de seguros se le va a notificar, ellos ya fueron notificados del siniestro de la póliza, para que entren a determinar cómo le van a pagar al Fondo de Adaptación si asumen la obra, porque es posible que la compañía de seguros diga, no, déjeme, yo tomo el proyecto y lo finalizo, en lugar de ser de pronto sancionado con el castigo total de la póliza. Entonces lo que se entra es en un proceso de diálogo entre las partes para entrar a determinar una vía que sea expedita y que le permita al Fondo de Adaptación retomar la obra y en lo posible ejecutarla con la compañía de seguros, o en su efecto poderla recontratar
con otra firma contratista, para lo cual pues se tiene que primero aplicar el régimen sancionatorio, obtener el reintegro de los recursos para poder recontratar las 92 viviendas. Claro, los 2.000 o 2.500 millones de pesos. Ahora, quiero que hablemos de las familias afectadas por el derrumbe en Rosas, en este cerro El Broncazo, vereda El Portachuelo. Ellos eran directamente beneficiarios de ese contrato, porque hay quienes ya dicen que esta tragedia se habría podido evitar si esas 40 casas afectadas y esas familias que hoy están contando 33 muertos, ellos hubieran sido reubicados estas viviendas, en estas viviendas nuevas de este contrato. Quiero preguntarle si eso es así, si las casas hubieran estado listas, las familias del Broncazo no estarían contando muertos hoy, ¿eso es así? No, mira, es importante aclarar que las 92 familias que se van a ver beneficiadas del Fondo de Adaptación son las familias que se afectaron con la ola invernal 2010-2011. Las personas de la tragedia que tuvimos este fin de semana, no sabemos en este momento si corresponden a las mismas familias o no. Hoy se le ha pedido justo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que nos entregue el listado de las personas fallecidas, de las familias fallecidas, con nombre y cédula de ciudadanía, con el fin de entrar a revisar contra nuestra base de datos de las 92 personas para determinar si hay algún registro que de pronto corresponde a esta tragedia de este fin de semana. Mientras no tengamos ese insumo, no podemos afirmar si las personas afectadas este fin de semana tienen que ver con las que se censaron en el año 2010-2011. Señor gerente Edgar Ortiz, el presidente Iván Duque, cuando visitó esta zona del Cauca, dijo textualmente, y quiero abrir comillas en ese punto: como parte de las acciones para atender a los damnificados en Rosas Cauca, corregiremos las fallas inaceptables que nuestro gobierno denunció. ¿A qué se refería el presidente Iván Duque con esta frase? ¿Qué habían denunciado ustedes? Bueno, con el presidente Duque, tan pronto entramos los nuevos gerentes a las entidades, lo primero que se nos dio la instrucción es: hagan el inventario de todas las obras que ustedes están recibiendo e informen a los entes de control cómo encontraron esas obras. El Fondo de Adaptación, tan pronto lo asumimos, hizo esa tarea. Nosotros sacamos el inventario de las obras que encontramos con problemas e inmediatamente enviamos una comunicación tanto a la Contraloría General de la República como a la Procuraduría General de la Nación, en donde notificamos los proyectos que teníamos con problemas. También hicimos algo nuevo en el Fondo de Adaptación, y es que creamos un micrositio que se llama El Radar en nuestra página web, donde publicamos los proyectos que encontramos con problemas. Ahí en ese sitio web se podrá encontrar este proyecto de Rosas Cauca, que ya había sido notificado, como lo digo, a los organismos de control. Por eso el presidente se refería a que fuimos nosotros los que alertamos sobre los proyectos que encontramos con problemas. Señor gerente, pero específicamente, ¿en cuántos proyectos ustedes encontraron estos mismos problemas luego de este inventario que a nivel nacional hicieron? Sí, en el sitio Radar nuestro tenemos publicados 124 proyectos de un total de 2.500 proyectos que ha ejecutado el fondo, es decir, es más o menos un 5% de la totalidad de proyectos que se han ejecutado. Esos 124 proyectos están publicados en el sitio del Radar, lo conocen los organismos de control, y tenemos también la buena noticia para los colombianos, es que de esos 124 proyectos, esta administración ya logró destrabar 40, es decir, ya tenemos en fase de retomar las obras y para terminarlas y concluirlas. En 40 el número, nos quedan 84 que estamos en proceso de sentar contratistas, interventores, mirar también en las regiones, porque hay unos proyectos que definitivamente tenemos colapsados por tema de orden público, otro porque en periodo de invierno no se pueden entrar materiales, es decir, es bastantes las limitaciones que tenemos en algunos proyectos que físicamente a veces jugamos también contra la naturaleza. Entonces, todo ese inventario de esos 84 proyectos que nos quedan están en la página web, pero hoy uno a uno los estamos trabajando para destrabarlos y poderle garantizar que en este gobierno los vamos a concluir. Señor gerente, usted habla de 124 proyectos de 2.500. ¿Cuántas familias terminan afectadas como consecuencia de estos proyectos retrasados?
Bueno, en la parte, ustedes conocieron hace unos días, hay varios operadores de vivienda que corresponden a cajas de compensación familiar con las cuales se contrató. Nosotros ya iniciamos acciones de demanda. Estamos hablando que hay una población estimada en esas cajas de compensación familiar de aproximadamente unas 3.000 viviendas y de operaciones directas, es decir, de contrataciones directas, tenemos más o menos otras 3.000 viviendas. Es decir, tenemos en problemas 6.000 viviendas que de la gestión que hemos adelantado ya empezamos a destrabar algunas porque algunas no tenían los contratos vencidos y eso nos da a nosotros la posibilidad de sentarnos con contratistas y con interventores a mirar una posibilidad de volver a retomar esas obras. Como lo he dicho, ya estamos empezando a tener buenos resultados y esperamos, y aprovecho la oportunidad para darle un mensaje a todos los contratistas e interventores que no le han venido cumpliendo al país para que tomen las acciones y empiecen a retomar las obras y las ejecutemos, porque el Fondo de Adaptación no va a escatimar esfuerzo alguno para aplicar todo lo que tiene en su mano desde el punto de vista contractual para exigir que las obras se cumplan. Señor gerente, en agosto del año pasado llega el gobierno de Iván Duque, encuentran esta situación, pero muchos se preguntan qué pasó en esos 8 meses largos, porque en 8 meses no se pudieron terminar las 92 viviendas exactamente en Rosas Cauca. Bueno, para el caso específico, yo asumí la gerencia del fondo el 17 de octubre del año pasado. Esos son 6 meses. En estos 6 meses lo que hice fue hacer el inventario de todas las 124 obras y mirar los 502 proyectos. Hoy tenemos 502 frentes de obra. De esos 124 ya tenemos 40 solucionados, nos quedan 84. Es decir, la maratón que está haciendo este gobierno y esta gerencia es bastante intensa. Y prueba de ello son los resultados que ya tenemos de proyectos realmente enderezados, proyectos que próximamente vamos a estar entregando. Y seguimos con fuerza en el tema de declarar incumplimientos en aquellos contratistas que definitivamente no les encontramos voluntad para terminar las obras. Entonces estamos siendo bastante drásticos con ellos y estamos aplicando toda la fuerza de la ley. Le queremos agradecer mucho, señor gerente del Fondo de Adaptación Colombia, Edgar Ortiz Pavón, este tiempo para el programa de la noche, por esta conversación conmigo y también con Jefferson Beltrán, muy amable, y mañana lo estaremos acompañando, ¿cierto, Jefferson, en esa audiencia de lo periodístico, obviamente, para saber qué pasó con esas 92 viviendas de Rosas Cauca, donde pues hoy hay luto no solamente para el municipio, para el departamento, sino para Colombia entera. Así que muchísimas gracias y estaremos con usted, señor gerente. Muchas gracias, Claudia. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Vamos a una última pausa comercial y los invitamos a que continúen participando en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. ¿Qué significa la lluvia? Dolor de pensar que en cualquier momento se nos va a ir el rancho para el piso. Javier vive en esta improvisada casa con sus hijos y madre. Hoy no tiene a dónde ir. Teme que en cualquier momento su vivienda se derrumbe. Lo único que uno tiene y hacia la noche a la mañana perderlo es duro. Él hace parte de las 51 familias que están en riesgo en el sector Divino Niño en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Debido a las lluvias, el terreno está inestable. Ya tenemos las camas mojadas, eso inundado. Y así pasan la noche, a las afueras de sus casas. No las quieren abandonar. Tengo mucho frío, tengo angustia, miedo de que esto se nos vaya a caer encima en cualquier momento. Con el fuego que preparan el primer tinto del día, también se dan calor. Son habitantes de este sector que están en riesgo y donde algunos se niegan a salir de sus casas. Llevamos más de 72 horas acá sin dormir, sin comer. La señora Blanca llevaba 4 años viviendo en esta casa improvisada y dice que no tiene a dónde ir. ¿Qué tienes hoy encima? ¿Con qué cuentas? Con esta cobija, esta chaqueta, lo que yo tengo acá pues. Mis hijos están sin ropa. Las autoridades han reiterado su llamado a desalojar a las familias que aún resisten. La alcaldía les ofrece soluciones por la emergencia.
de 51 familias que se encuentran en el polígono de afectación, ya 33 se encuentran evacuadas, ¿sí? Ya manifestaron, pasaron la documentación respectiva al IDIGER y se está adelantando toda la gestión para darles ayuda de carácter pecuniario y el tema de arriendo. Las ayudas son entregadas a domicilio, es decir, en los lugares que los afectados son ubicados, le llevan colchonetas, camarotes, mantas y kit de aseo. Vamos inmediatamente a Cali, Colombia, con Yolanda González Hernández. Ella es directora del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bienvenida al programa de la noche y quiero preguntarle directamente qué información tiene usted, cuál es el último boletín sobre lo que será esta temporada de lluvias en los próximos meses en Colombia. Muy buenas noches para todos. Así es, tenemos aún lluvias en gran parte del territorio nacional, incluso a esta hora lluvia en sectores de Antioquia, en la región pacífica, en la zona costera del Valle, de Cauca y de Nariño, ingresando humedad por los llanos orientales y por la Amazonia para las próximas horas. Esperamos que esta semana se mantenga el tiempo lluvioso en gran parte del territorio nacional y aumentando en la región Caribe, ya dado que a final de abril y en el mes de mayo inicia las temporadas climatológicamente normal para la época en la región Caribe, solo que nos está llegando un poco más lluvioso de lo normal, con eventos extremos de precipitaciones. ¿Cuándo se acaba esta temporada de lluvias? Yolanda González, directora del IDEAM, ¿tienen fecha ustedes determinada? Sí, nuestra climatología indica que la primera temporada de lluvias va desde mediados de marzo, transita por abril, por mayo, hasta mediados de junio. Los picos más altos normalmente los tenemos en los meses de abril y mayo. Eso quiere decir que aún nos quedan lluvias en el mes de abril y también en los primeros días de mayo podríamos tener algunos eventos considerables de precipitaciones. A medida que transite mayo podría ir bajando la intensidad de las mismas. Pues muchas gracias a la directora del IDEAM. El pronóstico por estos días sigue siendo duro, según ella nos dice, y nosotros nos despedimos con la frase del arzobispo de Popayán, Monseñor Luis Rueda: unámonos para evitar estas tragedias. La prevención es lo más importante en estas épocas, Jefferson. Claudia, muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que continúen enviando sus mensajes a www.ntn24.com, en Twitter en @ntn24, @segurizat y ntn24, @jeffersonntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Buenas noches.